Buenas noches, compañeros, doctor asesor Alfredo Matos. Hoy el grupo 2 tiene el placer de presentarles el webinar acerca de soporte nutricional en el paciente quirúrgico. Los temas que se hablarán a continuación son malnutrición en el paciente quirúrgico, tamizaje nutricional y evaluación del riesgo nutricional, valoración nutricional y requerimientos, protocolo ERAS, indicaciones de nutrición enteral y parenteral, y por último, inmunonutrición. Los objetivos de la charla son entender la prevalencia de la malnutrición intrahospitalaria y sus consecuencias en el paciente, conocer los métodos para diagnosticar y valorar la desnutrición en un paciente, familiarizarse con el protocolo ERAS y tener en cuenta las diferentes formas en las que se le puede ofrecer nutrición a un paciente. Como introducción, podemos mencionar que la malnutrición intrahospitalaria es una de las enfermedades más prevalentes y menos diagnosticadas en el hospital, más que nada porque esta no se sospecha. Al no brindarle a los pacientes una nutrición adecuada, estamos complicando su recuperación, especialmente en el ámbito de los pacientes perioperatorios. Por esto, es de gran importancia conocer y manejar los conceptos que se mencionará a continuación. Entonces empezaremos con la epidemiología y consecuencias de la malnutrición en el paciente quirúrgico. Entonces, aquí en epidemiología de la malnutrición en el paciente quirúrgico o intrahospitalario, podemos ver que tiene una gran prevalencia. 1 de cada 3 pacientes hospitalizados está desnutrido al ingreso. Y de este tercio, solo el 3% está siendo diagnosticado y tratado acordemente. O sea que solo 1 de cada 10 pacientes desnutridos está siendo diagnosticado y tratado. Y estos son de pacientes al ingreso. Se ha visto también que pacientes, entre más tiempo tienen en el hospital, aumenta el riesgo de desnutrición. Voy a pasarlo. Entonces, en cuanto a las consecuencias, podemos ver en la imagen de la derecha los efectos de la malnutrición en el cuerpo, que pueden llevar de psicológicos, como depresión, apatía, disminución del gasto cardíaco, disminución de la función renal, disminución de la fuerza por disminución de la masa muscular. También disminuye la cicatrización, la función inmunitaria, la función hepática, entre otras cosas. Y todo esto va a llevar a malos resultados postoperatorios, como es la mayor mortalidad postoperatoria, la mayor morbilidad postoperatoria, la mayor duración de la hospitalización, mayor tasa de reingreso hospitalario y mayor costo hospitalario. Entonces, existen varias herramientas que nos pueden ayudar para diagnosticar o para saber si un paciente tiene alto riesgo de malnutrición en el ámbito perioperatorio. Más adelante se hablarán de otras más a detalle, pero esta es una que se usa, que es el Duke-Pons Score, que se tienen 3 preguntas. El IMC menor a 18.5, si ha perdido más de 8 a 10 libras en los últimos 6 meses sin tratar, y si está comiendo menos del 50% de su dieta normal en la semana anterior. Si una de estas preguntas es sí, y o tiene una albúmina menor a 3 y la vitamina D menor a 20, este paciente tiene alto riesgo de malnutrición perioperatoria y debe recibir intervención nutricional antes de la cirugía. Ok, vamos a continuar con el tamizaje nutricional y la evaluación del riesgo nutricional. Siguiente. Ok, primeramente, ¿qué es el tamizaje nutricional? Este es un procedimiento de corta duración, idealmente no más de 5 minutos, bastante sencillo y de fácil administración, que se emplea para detectar dentro de un grupo de individuos aparentemente sanos o enfermos, aquellos que en función de su estado nutricional posean un mayor riesgo de enfermarse o recuperarse con mayor dificultad de un proceso patológico o invasivo. Este es un procedimiento usado de manera regular en la población que está enferma en el ámbito hospitalario. Sin embargo, recientemente se ha venido empleando de manera exitosa a nivel ambulatorio y o comunitario, lo cual demuestra su versatilidad y valor. Ahora bien, con respecto a quienes realizan el mismo, pues se plantea que el mismo debe ser aplicado en un principio por un profesional de nutrición, y cuando este no fuera posible porque no esté, por un personal adecuado capacitado que entienda la connotación y la importancia clínica del procedimiento. Siguiente diapositiva. Ok, ¿qué utilidad tiene el tamizaje nutricional? El tamizaje nutricional es útil ya que nos va a permitir priorizar la atención
hacer intervenciones oportunas, a su vez reducir las complicaciones asociadas a la malnutrición y optimizar así el uso de recursos de nutrición. ¿Cómo se realiza el mismo? Para llevar a cabo el tamizaje nutricional, se suelen emplear cuestionarios, pruebas antropométricas, pruebas de laboratorio o una combinación de ambas. Una de las más sencillas y las más utilizadas es la MST, que es la herramienta de detección de malnutrición. Siguiente diapositiva. Ok, la MST, como sus siglas lo dicen, provienen del inglés de Malnutrition Screening Tool, el cual es un método diseñado, el cual fue diseñado en Australia por Ferguson y su equipo de colaboradores, el cual valora cambios recientes en el apetito y a su vez en la pérdida de peso, clasificando así los pacientes de la siguiente manera: sin riesgo de nutrición y con riesgo a desnutrición. A diferencia de las demás herramientas, el profesional no necesita realizar ningún cálculo. Esta tiene una sensibilidad y una especificidad de un 93%. Este método mencionado consiste en 3 pasos sencillos, el cual vamos a describir a continuación. Ok, el primer paso, pues el tamizaje. ¿Ha perdido el paciente peso recientemente sin habérselo propuesto? Si la respuesta es no, la puntuación es 0. Si él no está seguro, se puntúa con 2 puntos. Si la respuesta es sí, ahora se le cuestiona cuánto perdió. Entonces, si fue de 0.9 a 5.9 kilogramos, la puntuación es de 1 punto. Si es de 6.3 a 10.4 kilogramos, la puntuación es de 2 puntos. Si este perdió de 10.8 kilogramos a 14.9 kilogramos, la puntuación es de 3 puntos, y si el mismo perdió 15.4 kilogramos o más, se puntúa con 4 puntos. Y si no está seguro o no sabe, la puntuación es de 2 puntos. Entonces, se le pregunta también, ¿está comiendo menos de lo debido en cuanto a, o bien si hay una disminución de su apetito? Si la respuesta es no, es 0 puntos, y si la respuesta es sí, se puntúa pues 1 punto. Siguiente diapositiva. Ok. Para el paso 2 y 3 descrito anteriormente, se realiza una suma y se determina el riesgo siguiente, de acuerdo a la puntuación. Si la puntuación va de 0 a 1, es sin riesgo. Es decir, que la persona come bien, ya sea que come poquito, y hay una nulidad en cuanto a la pérdida de peso. Si la estancia hospitalaria del paciente excede 7 días, se repite nuevamente el tamizaje, preferiblemente semanalmente. Si el MST, el valor es un rango de 2 a 3, existe un riesgo medio. Quiere decir que la persona come poco y hay pérdida de peso recientemente. Entonces, se implementa lo que es una intervención nutricional y se puede desarrollar una consulta nutricional dentro de las 24 y 72 horas, dependiendo del riesgo que presente el paciente. Y si el MST es en un rango de 4 a 5, quiere decir que existe un alto riesgo y se interviene con soporte nutricional a los pacientes pues, que están en riesgo de malnutrición. Ok, vamos a hablar ahora acerca de la valoración nutricional y el cálculo de los requerimientos. Siguiente. Con respecto a la valoración nutricional, vamos a ver que uno de los puntos importantes va a ser la determinación de las medidas antropométricas, es decir, el peso, la talla, el IMC, la circunferencia abdominal, entre otras. Sí es cierto que la antropometría nos puede informar sobre anomalías de alimentación y por su rapidez y precisión es considerada una herramienta imprescindible dentro de la determinación del estado nutricional de los pacientes. Es importante que tengamos en cuenta que no es el único punto a considerar en la evaluación nutricional. También deberemos considerar realizar una anamnesis detallada de la alimentación del paciente, es decir, sus hábitos de alimentación, cómo es su alimentación, o sea, de qué se alimenta, en qué proporciones y demás. También es importante tomar en cuenta la capacidad funcional del paciente, es decir, la capacidad que tiene la persona para realizar sus actividades de la vida diaria sin necesitar de la supervisión o ayuda. Es importante también ver si existen trastornos en la masticación o en la deglución que pueden influir en los hábitos de alimentación del paciente.
Y otro factor muy importante a considerar va a ser su entorno social y emocional, es decir, si el paciente está sometido a estrés, a ansiedad, a depresión y demás. Otro aspecto que debemos considerar en la valoración nutricional va a ser la aplicación de la prueba de dinamometría, la cual nos va a permitir medir el potencial de los miembros superiores y con ello tener una idea de la fuerza muscular. Esta prueba va a ir muy de la mano con otra que vamos a mencionar más adelante, que va a ser la bioimpedancia. Siguiente diapositiva. Ok, hablando un poquito acerca de la bioimpedancia. Como les mencioné, la determinación de las medidas antropométricas es una herramienta imprescindible dentro de la determinación del estado nutricional. Sin embargo, podríamos tener un individuo que cataloga dentro de un IMC normal, pero que tiene una excesiva cantidad de grasa. Es ahí donde se nos va a hacer necesario utilizar otras herramientas que sean capaces de determinar dicha grasa y así obtener un pronóstico más adecuado para el paciente. Es aquí donde va a jugar un papel muy importante la bioimpedancia, el cual se ha demostrado que es un método seguro, económico, preciso y sobre todo no invasivo. ¿En qué consiste la bioimpedancia? Bueno, la mayoría de las que se realiza se hace con una pesa que emite una onda electromagnética en 2 puntos, o sea, surge de la planta de uno de nuestros pies, recorre todo el cuerpo hasta llegar al siguiente punto. Entonces, ella va a determinar 2 categorías, la masa libre de grasa y la masa grasa. Esto basado en la conductibilidad de la onda electromagnética. Y nos va a arrojar indicadores de la composición corporal, como va a ser el porcentaje de masa muscular, la masa ósea, los componentes de agua corporal y la grasa visceral, además de darnos el IMC, la edad metabólica, el metabolismo basal y el aporte calórico diario. Entonces, hay que tener en cuenta que los resultados emitidos por esta prueba pueden estar influidos por otros factores, como puede ser el estado de hidratación del paciente, hay ciertos medicamentos que pueden influir sobre la prueba, si hay una ingesta previa de alimento o cómo ha sido la práctica deportiva o de actividad física del paciente anterior a la prueba de bioimpedancia. Entonces, ¿por qué les mencionaba que esta prueba va muy de la mano con la dinamometría? Bueno, como ven, en la bioimpedancia vamos a medir el porcentaje de masa muscular. Sin embargo, es importante aplicar la dinamometría para ver cómo se encuentra la fortaleza de esa masa muscular. A ver si hay disminuciones o no para determinar si clasifica o no dentro de los criterios de nutrición que vamos a ver más adelante. Siguiente. Ok. Dentro de la valoración nutricional es importante hacer un cálculo del porcentaje de pérdida que ha tenido nuestro paciente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, tomamos en cuenta el peso inicial en kilogramos que tenía el paciente, que va a representar nuestro 100%, y la cantidad de kilos que haya perdido. En base a eso vamos a obtener un porcentaje de pérdida. ¿Por qué es importante obtener ese porcentaje de pérdida? Porque para poder dar el diagnóstico de desnutrición, utilizamos los criterios establecidos por la Global Learning Initiative of Malnutrition, o GLIM, por sus siglas en inglés, en el cual para dar el diagnóstico de desnutrición se toma en cuenta un criterio fenotípico y un criterio etiológico. Dentro de los criterios fenotípicos vamos a tener el porcentaje de pérdida de peso, también se podría tomar si tiene un bajo IMC o cuando hay una reducción de la masa muscular. Y en los criterios etiológicos vamos a tomar en cuenta la ingesta alimentaria, si es reducida o si hay algún problema en la absorción de dicha ingesta de alimentos. Y en temas de etiológicos también vamos a tomar en cuenta si existe una inflamación, ya sea por una injuria aguda o por una enfermedad crónica del paciente. Entonces, estos criterios nos van a dar 2 clasificaciones en la nutrición. Esta puede ser severa o moderada y va a depender de cómo se encuentren los criterios fenotípicos más que todo. Siguiente. Ok, con respecto al cálculo de los requerimientos. Bueno, si bien es cierto que podemos calcular las necesidades enérgicas de reposo con la ecuación de Harris-Benedict, como la pueden ver ahí, esta está clasificada por sexos para hombres y para mujeres y toma en cuenta el peso, la talla y la edad.
como ven, es bastante extensa y existe una forma un poco más práctica, por así decirlo, de hacer el cálculo. Y este es tomando como base un requerimiento de calorías de 25 a 30 kilocalorías por kilo por día. O sea que para este solo vamos a necesitar conocer el peso del paciente. Entonces, en cuanto a los requerimientos de los macronutrientes, vamos a ver que para las proteínas se establece un requerimiento de 1.2 a 1.5 gramos por kilo por día. ¿Por qué el paciente va a necesitar el requerimiento de las proteínas? Bueno, se dice que el aporte de proteínas va a ser crucial para mantener y evitar esa pérdida de masa libre de grasa, es decir, del músculo, y para que exista una buena síntesis de anticuerpos e inmunoglobulinas. Entonces, con respecto a los requerimientos de carbohidratos, se plantea un requerimiento de 2 a 5 miligramos por kilo por minuto. Entonces, ¿qué papel van a desempeñar los carbohidratos? En general, se dice que estos representan el 50% del requerimiento energético total, aunque se dice que el porcentaje puede variar dependiendo de los factores individuales y de la gravedad de la agresión a la que va a ser sometido el paciente. En cuanto a los requerimientos de lípidos, se establece un requerimiento de 0.7 a 1.5 gramos por kilo por día, y se dice que este es una parte fundamental de la terapia nutricional, ya que además del aporte energético en poco volumen, va a ser indispensable para evitar un déficit de ácidos grasos esenciales. Sobre todo se prefiere los lípidos con omega 3. En cuanto a la glutamina, esta tiene dos presentaciones, podrían ser en soluciones enriquecidas con glutamina o en dipéptido. En el caso de ser el dipéptido, se dice que el requerimiento va de 0.3 a 0.6 gramos por kilo por día, y en el caso de las soluciones, se dice que es de 0.2 a 0.4 gramos por kilo por día. ¿Por qué dar el requerimiento de glutamina? Bueno, se ha visto que la glutamina es un nutriente principal en el sistema inmunológico y se utiliza rápidamente por sus poblaciones celulares como son los linfocitos, los macrófagos y los neutrófilos, y es también el sustrato energético de células como los enterocitos y los colonocitos. Igualmente, se ha visto que estas se captan ávidamente por los fibroblastos y las células precursoras de los fibrocitos, que están involucradas en los procesos de las reparaciones y la cicatrización. Entonces, todos estos requerimientos de macronutrientes tienen su distribución calórica, o sea, el porcentaje que representan de las calorías. Vamos a ver que, como les mencioné, para los carbohidratos representan el 50%, las proteínas representan un 10%, los lípidos un 20% y las glutaminas un 20%. Igual, estos macronutrientes tienen su equivalente calórico, que es el que nos va a permitir saber en calorías cuánto se le va a aportar de cada uno de esos macronutrientes. En el caso de las proteínas, se dice que un gramo de proteína equivale a 4 kilocalorías. Igual para los carbohidratos, un gramo de carbohidratos equivale a 3.4 o 3.45 kilocalorías. Para los lípidos, un gramo equivale a 10 calorías y la glutamina, un gramo equivale a 4 kilocalorías. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar ahora sobre lo que es el protocolo ERAS y en qué consiste. Bueno, el protocolo ERAS, por sus siglas en inglés, Enhanced Recovery After Surgery, es un programa de cuidado perioperatorio multidisciplinario con elementos que individualmente se han comprobado son beneficiosos y en conjunto mejoran resultados después de una cirugía. Se ha demostrado que el ERAS reduce en un 30 al 50% de las complicaciones y también disminuye los días intrahospitalarios en 2 o 3 días. En el año 2010 se formó lo que era el ERAS Society, que era una sociedad multiprofesional y multidisciplinaria que buscaba mejorar el tratamiento perioperatorio a través de investigación, educación y literatura y las mejores prácticas médicas. Este protocolo busca romper con algunas de las costumbres hospitalarias e implementar un protocolo con un protocolo de trabajo que optimice la recuperación del paciente luego de una cirugía. Para lograr esto se necesita un abordaje multidisciplinario y en equipo, en vez de que cada especialista esté trabajando por su parte para así brindar al paciente un mejor seguimiento y mejorar su condición. Para esto se necesita un equipo
compuesto ya sea por cirujanos, anestesiólogos, especialistas en cuidados intensivos, enfermeras, nutricionistas y fisioterapeutas que trabajen en conjunto. Entonces, este equipo debe estar comprometido con la mejoría del paciente, deben tener una buena comunicación, deben ser cooperativos entre ellos y manejar lo que son las habilidades necesarias para poder cumplir con las expectativas de los pacientes. Esto busca cubrir todas las bases para poder garantizar el mejor cuidado perioperatorio y recuperación óptima del paciente. Muchas veces los profesionales de la salud son un poco reacios a realizar cambios nuevos. Por ejemplo, en la mayoría de los hospitales aún está esta regla de ayuno la noche anterior de un procedimiento, pero ya está más que estudiado y hay mucha evidencia de que pacientes pueden ingerir líquidos claros al menos 2 horas antes de un procedimiento y así evitar esta incomodidad del ayuno, lo que hace que, o sea, este ayuno hace que los pacientes se sometan a un estrés y pueda haber un aumento de la resistencia a la insulina postoperatoria. Entonces, para contrarrestar esto, se debe dar un enfoque y una educación y brindar información certera a los profesionales de la salud para que implementen estos nuevos protocolos. Una de las principales razones por las que ERAS es eficiente es que las estrategias son beneficiosas en el mantenimiento de la homeostasis, mantenimiento de los líquidos, controlando las vías del metabolismo y se recuperan las funciones intestinales y básicas del organismo. Normalmente en el tratamiento quirúrgico hay problemas comunes como a los pacientes que se le da analgesia, se utilizan opioides que dificultan lo que es la movilización del paciente luego de un procedimiento. También hay mucha dificultad para que los pacientes recuperen sus hábitos alimenticios. Entonces, estos son los principales objetivos del ERAS, pues, retomar la función intestinal, manejar el dolor adecuadamente y logrando que los pacientes puedan movilizarse lo antes posible para así reducir ese tiempo intrahospitalario. Entonces, aquí tenemos en este cuadro un ejemplo de un protocolo, en este caso de las resecciones colónicas electivas, donde preoperatoriamente se le debe dar al paciente información detallada, se le deben dar indicaciones, por ejemplo, como que dejar de fumar, y como mencionaron mis compañeros anteriormente, realizar lo que es el screening nutricional para poder así darle los requerimientos necesarios al paciente nutricionalmente. También se le debe dar lo que es profilaxis contra el tromboembolismo y profilaxis antimicrobiana, y preparar la piel ya sea con jabones para que el paciente se duche antes de los procedimientos. Intraoperatoriamente se debería utilizar técnicas anestésicas estándares que mantengan la homeostasis del paciente y reduzcan el estrés intraoperatorio. También hay que evitar los opioides de larga acción. Y bueno, entre cirugía abierta y laparoscópica, si está la laparoscópica disponible, elegir la laparoscópica ya que es menos mórbida para el paciente. Y también hay que prevenir la hipotermia durante los procedimientos, mantener óptimos los líquidos utilizando coloides o cristaloides y vasopresores para el control de la hipotensión. Y bueno, postoperatoriamente, evitar lo que son las zonas nasogástricas e intentar que el paciente vuelva a lo que es nutrición vía oral lo más pronto posible. Prevenir también lo que son los hilios postoperatorios con líquidos balanceados, evitando los opioides, evitando que el paciente masque chicles, evitando óxido de magnesio. También remover lo que son las sondas urinarias, que no pase más de 2 días, y tener un correcto control de la glucosa y movilización temprana son muy importantes para así poder reducir este estrés metabólico al que se pueden someter a los pacientes, mantener la homeostasis de líquidos también y tener tratamientos combinados y multidisciplinarios. Bueno, como dijo mi compañera, es clave reducir el estrés metabólico. Para lograr las metas de recuperación perioperatoria, se debe minimizar el estrés metabólico quirúrgico.
El estrés aumenta los procesos catabólicos que actúan en contra de las metas de la recuperación. Entonces, un factor clave es el desarrollo de la resistencia a la insulina, que altera todos los procesos metabólicos. La proteína se pierde del músculo, que altera todos los procesos metabólicos, porque hay una pérdida de fuerza muscular, hay una pérdida de masa muscular, y la insulina es incapaz de mover la glucosa a las células del músculo para guardarlas como glucógeno. La resistencia a la insulina y la hiperglicemia son complicaciones postoperatorias comunes. Si se logra reducir el estrés metabólico, se reducen las complicaciones infecciosas y generales de la cirugía. Entre las medidas de ERAS para minimizar la resistencia a la insulina se incluye la nutrición perioperatoria para reducir los tiempos de ayuno y los tratamientos de carbohidratos para estimular la sensibilidad de la insulina preoperatoriamente. Normalmente les dan como una bebida rica en carbohidratos antes de la cirugía para optimizar la recuperación. Se ha demostrado que ayunos de tan solo 24 horas tienen efectos muy nocivos en la actividad mitocondrial de las células mononucleares. Y también se ha demostrado que el uso de epidurales bloquea la liberación de catecolaminas y de cortisol, que son las dos hormonas de estrés que principalmente causan la resistencia a la insulina. O sea que es bueno usar bloqueos epidurales en la cirugía. Próxima diapositiva, por favor. Bueno, otro punto clave es mantener la homeostasis de los fluidos. Administrar grandes cantidades de líquidos a pacientes quirúrgicos para tratar hipotensión durante y después de la cirugía ha sido una tradición larga, pero se ha demostrado que especialmente la administración de salina al 0.9% puede ser dañino, ya que los líquidos son retenidos por mucho más tiempo en el cuerpo, más que las soluciones balanceadas. Está asociado a una recuperación tardía de los movimientos intestinales y a un aumento de complicaciones postoperatorias. Se sugiere que en vez de usar únicamente fluidos, que también sea controlada la hipotensión con vasopresores añadidos a los líquidos intravenosos, esto ayuda a mantener el balance hídrico. También evitar la sobrehidratación y la deshidratación, que contribuyen a, obviamente, tener un mejor resultado postoperatorio. También se puede empeorar por lavados o limpiezas intestinales preoperatorios, ya que estos pueden deshidratar al paciente e incrementar la hipotensión cuando se induce la anestesia. Se busca utilizar una combinación de coloides y cristaloides y disminuir el uso de opioides y sedantes preoperatorios de larga acción, que disminuyen la náusea postoperatoria y ayudan la habilidad de comer y beber después de la operación. Próxima diapositiva. Y bueno, también es importante combinar los tratamientos, es decir, no solo usar un solo tratamiento, pero tratar de usar todas las medidas posibles para tener los mejores resultados. Combinando todos estos tratamientos y metodologías, se ha demostrado que se logra reducir los principales problemas postoperatorios. Cuando la anestesia y la cirugía actúan en conjunto con el apoyo de otros profesionales de salud, el paciente recibirá el tratamiento que le brinde las mejores posibilidades de regresar a sus funciones normales, manteniendo el balance hídrico y evitando que se reduzca el apetito y que aumenten las náuseas. O sea, evitando que aumenten las náuseas, los pacientes logran consumir alimentos y bebidas más tempranamente, evitando la sobrecarga de fluidos y tratamientos que reducen la motilidad gastrointestinal. Las funciones intestinales se recuperan antes. Y por último, disminuyendo el estrés metabólico y la resistencia a la insulina, la energía y proteína consumida se procesa de una manera anabólica, evitando la hipoglicemia y la pérdida de masa muscular, que ayuda al paciente a movilizarse temprano. Aquí hay un videíto que es más como orientado hacia el paciente de cómo seguir el protocolo de ERAS. Thank you for choosing Hoag for your upcoming surgery. We want to do all we can to ensure the best possible outcome from your procedure. That's why we follow the Enhanced Recovery After Surgery protocol. Enhanced recovery after surgery is key to speeding up recovery, preventing infection, and shortening hospital stays. So we encourage you to follow the steps in this program. Along the way, if you have any questions about the information in this video or the Enhanced Recovery After Surgery program, be sure to ask your surgeon. Ready? Let's get started. Move your body. Start walking or even running. Physical activity on a daily basis before surgery can help your recovery after surgery. So, increase your physical activity to the best of your ability.
quit smoking and drinking alcohol, abstain from smoking, and drinking alcohol for at least 1 month prior to surgery. This will reduce the risk of infection, as well as lung and heart complications. Even if your surgery is less than 1 month away, kick these habits now. Your body will thank you. To learn more about our free smoking cessation program, call 949-764-5511. And if you have more than 2 drinks per day most days of the week, contact your primary care doctor before you stop drinking alcohol. Diet before surgery. Most people should not eat for at least 8 hours before surgery. Certain procedures might require a longer time period, so check with your doctor regarding how long you should fast. We encourage you to drink clear liquids up until 3 hours before your surgery. Clear liquids include still water, sparkling water, apple juice, Gatorade, Pedialyte, and black coffee with sugar but no cream. The following drinks are not considered clear liquids: orange juice, juices with pulp, milk, non-dairy creamer, and coffee with anything but sugar. The morning of your surgery, be sure that some of what you drink contains carbohydrates. Coffee with sugar, Gatorade, and apple juice all fit the bill. If you have diabetes, however, check with your surgeon regarding this drink. It may not be recommended for you. Bathing before surgery. After showering the night before or the morning of your surgery, clean the surgical area using chlorhexidine wipes. If your physician doesn't offer wipes, be sure to ask for them as well as for instructions on how to use them. So remember, here are the steps to take before surgery. Move your body. Quit smoking and drinking alcohol. Don't eat for 8 hours prior to surgery. But do drink clear liquids up until 3 hours before your surgery. Also, drink liquids containing carbohydrates the morning of your surgery. And lastly, clean the surgery area with chlorhexidine wipes. Pain management. Prior to surgery, we may give you an anti-inflammatory pill and/or an injection to help control pain. This can help reduce the amount of medication given through an IV after surgery. What to expect after surgery. You will also be given medication to help you feel less nauseated after surgery. Your surgeon will manage your diet as you recover. You may be asked to drink clear liquids soon after your procedure. Eating and drinking soon after surgery provides important hydration and nutrition and has been shown to improve bowel function. You will also be instructed to chew gum shortly after surgery. It will stimulate your appetite and get your digestive system moving. You may be encouraged to sit in a chair or walk as much and as often as possible. This may be as soon as the day of or the day after surgery. This will help your bowels function and help your overall recovery. We hope that the Enhanced Recovery After Surgery program will help pave the way for a smooth surgery and recovery. If you have questions about anything discussed in this video, don't hesitate to ask your surgeon. Thank you for choosing Hoag. Buenas, ahora hablaremos sobre las indicaciones de nutrición enteral y parenteral. Ok, antes vamos a repasar y mencionar un par de conceptos para no estar perdidos en esto o más el resto de la presentación. Según ESPEN, que son las siglas para la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo, la terapia nutricional médica es un término que abarca suplementos nutricionales orales, alimentación por sonda enteral o nutrición parenteral. Por lo tanto, se puede decir que la terapia nutricional es la provisión de nutrientes, ya sea por vía oral, enteral o parenteral, para prevenir o tratar la malnutrición. Si tenemos que mencionar algunos ejemplos de nutrición por vía oral, podemos decir una dieta regular, dieta terapéutica, alimentos fortificados o suplementos nutricionales orales.
Ya sabemos lo que es nutrición enteral y parenteral, que se denomina tradicionalmente como un soporte de nutrición artificial. Entonces, la terapia nutricional perioperatoria está indicada en pacientes con desnutrición y aquellos con riesgo nutricional. Debe iniciarse si se prevé que el paciente no podrá comer durante más de 5 días en un periodo perioperatorio y está indicado en pacientes que se espera que tenga una ingesta oral baja y que no puedan mantener más del 50% aproximadamente de la ingesta recomendada durante más de 7 días. En estas situaciones, se recomienda iniciar la terapia nutricional, preferiblemente por vía enteral y suplementos nutricionales orales, pero tratar de no demorar en ese aspecto. Ok, entonces la terapia de soporte nutricional en pacientes sometidos a cirugía está indicada para la prevención y el tratamiento de la desnutrición. Es decir, está indicada para la corrección de la desnutrición antes de la cirugía y para el mantenimiento del estado nutricional después de la cirugía. Y esto es con el fin de prevenir complicaciones postoperatorias. Siguiente. Ok, ahora vamos a hablar un poco de la nutrición enteral. Para definir nutrición enteral, nuevamente, esta se definió como el uso de suplementos nutricionales orales y alimentación por sonda. Entonces, ¿cuándo está indicada la nutrición enteral? Está indicada cuando el tracto gastrointestinal es funcional, en fístulas intestinales de bajo gasto, en resecciones intestinales masivas, en desnutrición calórico-proteicas, en quemaduras, enfermedades neurológicas y en pacientes con quimioterapia. ¿Y cuándo está contraindicada la nutrición enteral? En obstrucciones intestinales o en hilio paralítico, en shock severo, en isquemia intestinal, fístulas de alto rendimiento y hemorragia intestinal severa. Siguiente. Entonces, la nutrición enteral preoperatoria está indicada en pacientes que no satisfacen sus necesidades de energía con dieta corriente. Es decir, que en estos pacientes entonces se recomienda alentar a que tomen suplementos nutricionales orales durante el periodo preoperatorio. Está indicada también antes de la operación en los pacientes que están diagnosticados con cáncer y que además tienen un diagnóstico o señales de desnutrición. Y por último, está indicada en pacientes de alto riesgo sometidos a cirugía abdominal mayor. Y como recomendación en la terapia preoperatoria, se recomienda que se deben administrar preferiblemente los suplementos nutricionales orales antes del ingreso hospitalario para evitar hospitalizaciones innecesarias y para disminuir así el riesgo de adquirir alguna infección nosocomial. Ok, entonces con de acuerdo a lo que es la nutrición parenteral, las indicaciones para esto vamos a tener circunstancias en las que tenemos un intestino que no esté funcionante, como por ejemplo casos de un ilio paralítico prolongado, una obstrucción intestinal ya sea total o parcial, caso de enfermedades inflamatorias intestinales, síndrome de intestino corto, situaciones como unas fístulas enterocutáneas, enterocolitis necrotizante, el síndrome de malabsorción y una estenosis esofágica benigna o maligna. Otras circunstancias en que nos se indica una nutrición parenteral es cuando hay una ingesta inadecuada o hay una necesidad de un reposo digestivo. Situaciones como una pancreatitis aguda, ya sea moderada, severa, resección de las vías digestivas, dehiscencia de las suturas y diarreas intratables o prolongadas. Otras causas también son cuando hay situaciones donde ya los requerimientos sean más elevados, como pacientes con politrauma, desnutrición grave, sepsis generalizada, o que la vía oral no sea permeable por más de 5 días. ¿Qué circunstancias el paciente quirúrgico se beneficia de una nutrición parenteral? Pues en pacientes en que la nutrición enteral no sea factible o no sea tolerable. En pacientes con complicaciones postoperatorias que afectan su función gastrointestinal
y por dicha causa no pueden recibir y no pueden absorber cantidades adecuadas de la alimentación, ya sea por vía oral enteral, durante al menos 7 días. En pacientes que no pueden satisfacer sus necesidades de energía por vía oral o IV en 5 a 7 días, y la parenteral, hay situaciones en las que se indica solamente cuando la terapia nutricional va a durar más de 7 días. Durante más de 7 días, algunas guías recomiendan que se dé una terapia combinada dual de enteral con parenteral. Y pues varios autores han señalado que hay ventajas de la nutrición parenteral cuando existe una tolerancia limitada en la nutrición enteral, debido a una disfunción intestinal principalmente, especialmente en la fase postoperatoria temprana, que está asociada con una menor ingesta de energías. Y la nutrición parenteral pues proporciona una ingesta energética adecuada cuando existe una limitación obvia de la tolerancia gastrointestinal. ¿Cuándo está indicada la nutrición parenteral ya cuando es preoperatoria? Bueno, principalmente en pacientes que tienen un riesgo nutricional grave. Se recomiendan un periodo de 7 a 14 días. Se han hecho estudios donde durante 10 días y se continúa durante 9 días postoperatorios, se ha reducido la tasa de complicaciones a un 30% menos. Cuando hablamos de pacientes que tienen un riesgo nutricional grave, según las guías de SPEN de 2006, son pacientes que tienen al menos uno de los siguientes criterios: que tengan una pérdida de peso mayor del 10 o del 15% de su peso anterior en 6 meses, pacientes con un IMC menor de 18.5 kilogramos por metro cuadrado y pacientes que tengan una albúmina sérica menor a 30 gramos por litro, sin evidencia de que tengan una insuficiencia o daño hepático o disfunción renal. En cuanto a la terapia nutricional combinada dual, todavía hay una escasez de datos controlados con respecto a la nutrición enteral y parenteral combinada. Y, o sea, después de una cirugía. Y el aumento de la ingesta calórica es el principal objetivo de la nutrición enteral y parenteral combinada. Es lo único que podríamos, pues, confirmar o estar claros de ello. Se revisaron aproximadamente 35 ensayos controlados, donde se comparó la nutrición parenteral temprana con la alimentación normal, también la administración de cristaloides y la nutrición parenteral, donde de esos 24, de esos 35, evidenciaron ventajas muy buenas o significativas del uso de nutrición enteral temprana, con una especial atención en la reducción de complicaciones infecciosas y la duración de una estancia hospitalaria. Las ventajas de la nutrición enteral temprana, alrededor de las 24 horas versus el inicio tardío, se demostraron claramente en 2 metaanálisis que, por cierto, fueron una revisión sistemática de Cochrane. Las directrices del ASPEN, que anteriormente ya dije qué significaba, del 2016 recomienda la nutrición enteral postoperatoria cuando sea posible dentro de las primeras 24 horas. Si los requisitos de energía y nutrientes no pueden cumplirse mediante la ingesta oral y enteral, que es aproximadamente menos del 50% de requerimiento calórico, durante más de 7 días, se recomienda una combinación de nutrición enteral y parenteral. Bueno, y como último punto de la exposición, vamos a hablar sobre lo que es la inmunonutrición. Bueno, definimos la inmunonutrición como la ciencia que estudia las interacciones existentes entre lo que es la nutrición con el sistema inmune, la infección, la inflamación y la injuria, o también conocida como daño tisular. Es por ello que también se le conoce a la inmunonutrición como el estudio de la nutrición y las 4 L's. Como ya nos han establecido a lo largo de la carrera y pues en esta exposición, la malnutrición es una condición en la que la dieta de una persona no cubre las necesidades adecuadas. Ay, ya, dale. Sigo.
ya sea por un exceso, sobrenutrición, o por deficiencia, desnutrición. Pues en el desarrollo de la inmunología como ciencia se ha puesto de manifiesto cómo la desnutrición puede pues, afectar la resistencia a infecciones y a la respuesta inmune. El conocimiento de que la malnutrición proteico-calórica no solo es un déficit de proteínas y energía, sino que además conlleva una depresión en el aporte de micronutrientes específicos a las células. Esto sirvió para destacar la importancia tanto de los micronutrientes como de sus respectivas proteínas transportadoras, también como los diferentes componentes específicos y no específicos de la respuesta inmune. Posteriormente, pues el descubrimiento del papel inmunomodulador de varios nutrientes como lo son el tocoferol, el retinol, el zinc y los ácidos grasos esenciales, pues esto abrió un nuevo campo de estudio sobre la influencia potencial de la nutrición en los procesos inflamatorios. Y bueno, en cuanto a la nutrición, vamos a hablar sobre los principales componentes, también se va a hablar sobre controversias y aportes ya que pacientes benefician. Primero hablaremos sobre los principales componentes. Está la glutamina, la arginina, el omega 3 y los nucleótidos. Pues en cuanto a la glutamina, como ya estableció mi compañera Ashley al principio de la exposición, es una fuente energética para macrófagos, linfocitos y enterocitos, mejora la función de la barrera intestinal, participa en la señalización celular, mejora la expresión de proteínas de choque térmico, previene la apoptosis y disminuye la inflamación. También participa en la señalización celular, como ya lo mencioné. La suplementación de glutamina es muy importante, ya sea en estados catabólicos, ya que las reservas de glutamina pues descienden rápidamente. Y la deficiencia tiene como consecuencia la alteración de la función inmunológica y la función epitelial intestinal. En cuanto a la arginina, es un aminoácido no esencial, pero que se convierte en esencial en estados de estrés y enfermedad crítica. Es un sustrato para células inmunitarias, especialmente para la función linfocitaria, ya que mejora el número y función de los linfocitos T. El déficit de arginina, como es establecido, pues se caracteriza por una respuesta inmune adaptativa deficiente, secundaria a anormalidades en los receptores de los linfocitos T. Y pues también contribuye con una mejor utilización de la glucosa mediante la estimulación de insulina por el páncreas y mejora la sensibilidad de los tejidos a la misma. En cuanto al omega 3, principalmente el EPA y el DHA, EPA como ácido eucosa pentaenoico y el DHA como ácido docosa hexaenoico, pues tienen múltiples funciones antiinflamatorias, como lo son la reducción en la síntesis de eucasonoides proinflamatorios, la reducción en las interacciones adhesivas endoteliales de leucocitos y plaquetas, también en la inhibición de la expresión génica inflamatoria y en la estimulación de la producción de glutatión, que esto va a causar una disminución en la oxidación durante la injuria. Y por último tenemos a los nucleótidos que van a participar en el desarrollo del sistema inmune, en el crecimiento, en la diferenciación tisular, en especial en los tejidos de recambio rápido como lo son la piel, las células de la mucosa intestinal, células de la médula ósea y linfocitos. También participan en la maduración, activación y proliferación de linfocitos y estimulan la función fagocitaria de los macrófagos. Siguiente. En cuanto a las controversias y limitaciones, debemos tener en cuenta que el estudio de los parámetros inmunológicos nos permite evaluar el estado nutricional. El uso de estos parámetros en estudios epidemiológicos no es habitual, ya que requiere la necesidad de expertos inmunólogos, laboratorios, técnicas especializadas y el alto costo que tienen dichas pruebas. Además, es importante tener en cuenta que no existe un único biomarcador capaz de predecir un estado de malnutrición. Por consiguiente, es necesario estudiar distintos biomarcadores y su relación con dicho estado nutricional.
Por eso estas técnicas deben ser estandarizadas y basarse en protocolos de laboratorios actualizados. El estudio del sistema inmunitario se afecta por una gran variedad de factores, tanto intrapersonales como técnicos, que se deben siempre tomar en cuenta para reducir la variabilidad de dichos resultados. Además, aspectos como los polimorfismos genéticos, los sucesos que ocurren entre edades tempranas, el estado hormonal y la microbiota intestinal pueden ser factores condicionantes que explican la variabilidad del resultado. Acá, como podemos ver en la diapositiva, tenemos la tabla que habla sobre los factores tanto intrapersonales como técnicos que deben tomarse en cuenta en el estudio de función inmunitaria en los pacientes. Tenemos que los factores intrapersonales importantes, tenemos la edad, sexo, índice de masa corporal, la historia dietética, el comportamiento alimentario, el tabaquismo, el antecedente de enfermedades crónicas e infecciosas, la genética, actividad física, sedentarismo y ejercicio, el estrés psicológico, la calidad y cantidad de sueño y el consumo de alcohol, drogas, medicación, además de el historial de las infecciones y vacunas. En el otro aspecto, que es el técnico, tenemos tomar en cuenta la hora de la toma de muestras, la selección de la población de estudio, tiempo de ayuno, el uso de periodos de lavado, duración de los periodos de intervención, selección apropiada de los biomarcadores inmunológicos, como mencioné anteriormente, y la correcta interpretación de resultados por expertos en el tema de la inmunonutrición. Siguiente. En cuanto a las aplicaciones de la inmunonutrición, primero que todo, la inmunonutrición es una materia emergente que permite llevar a cabo una serie de estudios basados fundamentalmente en 4 líneas de investigación. La primera línea es la evaluación a través de los biomarcadores inmunológicos del estado nutricional de las poblaciones supuestamente sanas, pero con riesgo de malnutrición. Esta población abarca tanto niños como adolescentes, adultos, gestantes, personas mayores y deportistas también como un grupo. Se pueden estudiar los diferentes biomarcadores inmunológicos y de estrés en muestras de suero y plasma de estos sujetos en distintos periodos etarios con el objetivo de detectar el riesgo de los estados potenciales de malnutrición, tanto como un defecto en la malnutrición como un exceso. El desarrollo del sistema inmunitario, debemos recordar de que empieza en el ambiente intrauterino y continúa durante la lactancia, viéndose afectado también por el estilo de vida y la nutrición de la madre. Posteriormente, la parte de la infancia y adolescencia son periodos críticos durante los cuales hábitos saludables deben ser instaurados, teniendo un impacto posterior sobre la salud en la etapa adulta. Finalmente, la inmunosenescencia está relacionada con déficit subclínicos de nutrientes que pueden afectar al sistema inmunitario y funciones cognitivas en el caso de los pacientes mayores. Esa es como primera línea. La segunda línea, tenemos el estudio de la evolución de pacientes con enfermedades relacionadas a la nutrición y sistema inmunitario, en las que se encuentran enfermedades como alergias alimentarias, así como trastornos alimentarios, obesidad, síndrome metabólico, diabetes, enfermedad cardiovascular, distintos tipos de cáncer y patologías de tipo autoinmune, como la fibromialgia, esclerosis múltiple y enfermedad de Alzheimer en particular. Como tercera línea tenemos el estudio de efectos de nutrientes, compuestos bioactivos y alimentos convencionales funcionales sobre el sistema inmunitario. Y como cuarta y última línea, el estudio del impacto de determinantes de estilo de vida, como la actividad física, el ejercicio, el sedentarismo, el comportamiento alimentario, el tiempo y la calidad del sueño, y el estrés sobre la respuesta inmunitaria. Siguiente. En cuanto a cuáles pacientes se benefician de la inmunonutrición perioperatoria, en este esquema podemos ver que el patrón punteado se refiere a aquellos pacientes a los cuales hay un consenso de que son los más beneficiados en el uso de la inmunonutrición perioperatoria.
Estos vendrían siendo los pacientes con un estado de malnutrición, que van a ser sometidos a una cirugía mayor de cabeza y cuello, o una cirugía gastrointestinal mayor que requiera algún tipo de resección o anastomosis, independientemente del momento en que se inicia la inmunonutrición, ya sea pre o postoperatoria, también del tipo de cirugía, no importa si es electiva o urgente, y de la condición, ya sea si es por una enfermedad oncológica o no oncológica. También, en el caso de que la cirugía sea electiva, la recomendación es que la inmunonutrición se inicie preoperatoria. También los pacientes de trauma mayor y con quemaduras severas van a ser beneficiados de la inmunonutrición perioperatoria independientemente de su estado nutricional previo. Los cuadros de patrón oscuro son aquellos pacientes a los cuales se llegó un consenso en cuanto a la ausencia de beneficio de la inmunonutrición perioperatoria, que vendrían siendo aquellos pacientes bien nutridos, de enfermedad no oncológica o oncológica en su postoperatorio electivo, que fueron sometidos a una cirugía mayor de cabeza y cuello o una cirugía gastrointestinal mayor que requiere, que tuvo una resección o anastomosis. También a aquellos pacientes con sepsis severa o pacientes de cirugía cardíaca de alto riesgo. Los cuadros de patrón de línea son aquellos en los que no se logró llegar a un consenso para definir el beneficio de la inmunonutrición perioperatoria, que vendrían siendo aquellos pacientes bien nutridos en el preoperatorio electivo, ya sea por una enfermedad oncológica o no oncológica, que fueron sometidos a una cirugía mayor, ya sea gastrointestinal o de cabeza y cuello, y aquellos pacientes bien nutridos en sus postoperatorio urgente por una enfermedad oncológica que fueron sometidos a una cirugía mayor de cabeza y cuello o gastrointestinal, y aquellos pacientes que fueron sometidos a una cirugía de trasplante. Siguiente. Nosotros como grupo, en cuanto al beneficio del paciente panameño con esta información, recomendamos que se formen grupos que se dediquen a la capacitación sobre el protocolo ERAS, y que se impartan licencias que avalen dicho protocolo, y que éste se esté cumpliendo de manera correcta en la institución, y que se monitorice regularmente. También creemos que es importante brindar educación al público general, perioperatorio, para que cada paciente esté consciente de que se estén llevando a cabo de manera correcta los pasos adecuados para su mejor recuperación. Siguiente. Muchas gracias. Bueno, me gustaría primero, veo que hay estudiantes que no son del grupo, y eso es bueno, eso es muy interesante, y me gustaría saber si ellos tienen alguna duda, alguna pregunta hacia el grupo sobre lo que acaban de presentar. Nadie. Bueno, yo les voy a comentar las diapositivas que ustedes presentaron. Ok, empezando por la primera y las que van seguidamente, mostraron de que, o decían que la malnutrición en los hospitales es una de las enfermedades más prevalentes. Una de las más prevalentes. No, es la más prevalente. 50% de pacientes malnutridos en un hospital es la enfermedad más prevalente. Sobre el tamizaje nutricional, se mencionó que debía hacerlo una nutricionista. Eso debe hacerlo el médico. El médico que aborda al paciente por primera vez debe tener una herramienta de tamizaje que le permita
discriminar, este paciente está bien nutrido o este paciente está en riesgo de desnutrición o ya está malnutrido. Y luego entonces lo envía a la nutricionista para que haga una evaluación más profunda, más detallada del estado nutricional. Pero el primero que ve al paciente, que es el médico, en este caso el cirujano, debe tener una, dentro de su evaluación de la enfermedad del paciente, debe tener algún dato que la haga llevar a una conclusión. ¿Está bien nutrido? ¿Está malnutrido? ¿O está en riesgo de malnutrición? Ese primer abordaje no lo debe hacer la nutricionista, lo hace el médico. El GLIN es lo que más se está utilizando ahora mismo. Ustedes verán que hay, en cuanto a evaluación nutricional, de verdad hay más de 200 formas, de 200 ecuaciones diferentes para tratar de encontrar la mejor evaluación nutricional. La que ustedes han mencionado, las más utilizadas puede haber 10 o 12, pero no había un consenso como tal y durante 9, 10 años aproximadamente, los expertos principalmente de Estados Unidos, de Europa, algunos de Japón, algunos de Australia, algunos de Brasil, se reunían durante 9, 10 años, repito, y de ahí nace el GLIN. Así que el GLIN, utilizando criterios fenotípicos que mencionaron muy bien y criterios etiológicos, es lo que más se acerca ahora mismo a la mejor evaluación nutricional y específicamente en cirugía el PONS que ya mencionaron muy bien también. Ahí veo que tiene una referencia de Robinson Cruz. Robinson Cruz es un excelente nutricionista de Perú. Dio unas conferencias ahora en el Congreso de ESPEN en Viena, muy buenas, muy buenas. Bioimpedancia, calorimetría son métodos, tecnologías que debiéramos utilizar con más frecuencia en nuestros hospitales. Hospital Santo Tomás tiene un calorímetro muy bueno, creo que tienen 3 equipos, muy bueno, pero es una tecnología, la utilización o la necesidad de esta tecnología se ha quedado atrás en nuestros hospitales, se ha quedado muy atrás. En hospitales que funcionan adecuadamente en otros países, pues eso es tecnología de rutina, calorimetría, bioimpedancia, todo eso que han mencionado, hay muchas otras cosas más, para precisar mejor no solamente el diagnóstico de malnutrición en pacientes quirúrgicos y no quirúrgicos, sino también para ver la evolución, ver la respuesta del tratamiento nutricional en estos pacientes. Antes que se me olvide, el término correcto ya no es soporte nutricional, ya no es terapia nutricional, el término correcto es terapia médica nutricional, terapia médica nutricional. Mencionaron la ecuación de Harris-Benedict, deja esa diapositiva ahí. La ecuación de Harris-Benedict en verdad ya no se usa. La ecuación de Harris-Benedict fue propuesta en el año 1908, o sea que ya tiene más de 100 años y fue hecha en pacientes sanos, en personas sanas, no fue hecha en pacientes con alguna patología. Sin embargo, se sigue utilizando, no sé por qué, para temas de enseñanza, para temas de cálculos, pero en verdad ya la Harris-Benedict no tiene ningún valor porque sobreestima el requerimiento calórico, sobreestima, le da demasiadas calorías tanto a hombres como a mujeres. Proteína, acuérdense que cuando hablamos de cirugías mayores, cirugías grandes, el paciente debe consumir mínimo 1.5 gramos kilo día de proteína durante un mes, durante 30 días antes, de 1.5 a 2, y a veces se requiere hasta 2.5 gramos kilo día en algunos pacientes en los últimos días antes de la cirugía y después de la cirugía. Entonces, no digan que de 1.2 a 1.5, como dice la diapositiva, eso es de 1.5 a 2. Y yo creo que yo se lo repetí bastante en las clases, entonces no repitan de 1.2 a 1.5. Lo mínimo es 1.5 a 2.
en promedio. Y aquí el tema de la glutamina. La glutamina no da calorías. No da calorías. Solamente da calorías, proteínas, carbohidratos y lípidos. La glutamina es un aminoácido. Entonces, como tal, la glutamina se utiliza para todo lo que explicaron muy bien en la fisiología y el metabolismo. Y ahí tanto glutamina como arginina son aminoácidos no esenciales, pero que en enfermedad crítica, en pacientes graves, en pacientes delicados, en pacientes de cirugías mayores, se depleta mucho y hay que suplementarla. Hay que dársela al paciente para mejorar muchos procesos en que está involucrada tanto glutamina como arginina, incluyendo los omega 3. Pero específicamente glutamina y arginina no dan calorías porque son parte del metabolismo. Entonces, es más, cuando nosotros damos terapia nutricional, las calorías que estamos dando en verdad provienen de los carbohidratos y de los lípidos. Ahí es donde hacemos el cálculo para que eso es lo que aporte calorías. Porque las proteínas, incluyendo glutamina, como aminoácidos y arginina, son para todos los procesos metabólicos que requiere ese paciente que está en una cirugía mayor o una enfermedad crítica. También les dije el aporte calórico y está mal presentado. La proteína, 1 gramo me da 4 kilocalorías. Los carbohidratos, cuando es enteral, me da 4 kilocalorías. Cuando es parenteral, entonces me da 3.4 kilocalorías. Tiene que saberse eso ya. Los lípidos, cuando es enteral, me da 9 kilocalorías cada gramo. Cuando es parenteral, me da 10 kilocalorías. Entonces, borren eso de ahí de que la glutamina, 1 gramo de glutamina me da 4 kilocalorías. Eso no es cierto, eso no es así. ¿Ve? Lo que da calorías es la proteína, repito, no los aminoácidos. Eso necesito resaltárselo mucho. Mencionaron que la pancreatitis y el politrauma son condiciones en las cuales hay que dar nutrición parenteral. No es cierto. En una época, las pancreatitis de los pacientes no le daban ni agua, porque se decía que podía estimular al páncreas a mantener más la inflamación del páncreas. Necesito que te detengas, si no me enredas a la gente en lo que estoy diciendo. Entonces después se dijo, bueno, se le puede dar nutrición enteral al yeyuno. Y han salido varios estudios en ese sentido a favor. Pero decían, bueno, pero en estómago no le den nutrición en estómago porque puede empeorar la pancreatitis. Y todo eso ha ido cambiando, ¿eh? Hay como 4 estudios ya donde el paciente se le puede dar nutrición enteral en estómago. Y con monitoreo de la amilasa, del dolor abdominal y esas cosas, los pacientes han salido muy bien. Y de esos, yo creo que tal vez hay 8 estudios ya. 3 son con inmunonutrición en el tubo digestivo y con mejores resultados, tanto en estómago como en yeyuno también. Pasa ahora, vamos a inmunonutrición. Cuando ustedes, ve pasar ahora para llegar a inmunonutrición. Cuando ustedes hablan de inmunonutrición, esto es relacionado a gente que necesita inmunonutrición. No son los pacientes comunitarios, porque la referencia, la que sigue, la referencia es de una revista española de nutrición comunitaria. Ellos son los que menos saben de inmunonutrición. Tienen que buscar revistas o publicaciones, que yo se las di también, sobre qué pacientes se benefician de inmunonutrición. Y ahí es donde están los estudios. Pacientes de cirugías, pacientes de cáncer. Hay una lista de patologías que sí se benefician de inmunonutrición. En la que sigue. Bueno, todos los beneficios. Miren que ahí es EPA y DHA. Los principales son el ácido eicosapentaenoico y el ácido docosahexaenoico, del DHA. Ese que tienes ahí, el docosapentaenoico, que también
tiene efecto antiinflamatorio, pero lo más importante es el EPA y el DHA. Entonces, como les decía, glutamina y arginina son no esenciales. En situaciones de enfermedad crítica, de cirugía mayor, se depletan en el cuerpo y hay que suplementarlo al paciente. Entonces se convierte en aminoácidos esenciales. Omega 3, pues, EPA y DHA y los principales derivados de ellos, que son las resolvinas, que resuelven la inflamación, resolvinas, maresinas y protectinas también, ¿verdad? En conjunto, los tres generan efecto antiinflamatorio, que es una de las cosas que se desea controlar cuando hay una enfermedad grave, una enfermedad crítica o una cirugía mayor. Esa inflamación hace daño al paciente. Entonces, tanto glutamina como arginina y omega 3 tienen potente efecto antiinflamatorio. Glutamina y arginina ayudan muchísimo a evitar infecciones. Arginina, además, acuérdense que es un precursor de del colágeno, que es muy necesario para la síntesis, cicatrización. Estamos hablando de cirugías mayores, entonces necesita un buen proceso de cicatrización y por eso necesita buenos niveles de arginina. La que sigue. Entonces, esta diapositiva, no sé a qué se refiere con controversias y limitaciones. Esta diapositiva no va en este tema, porque esto habla de inmunidad y nutrición. No es lo mismo que inmunonutrición. Inmunidad y nutrición es un tema enorme, amplio, muy general. Esto no tiene nada que ver con inmunonutrición relacionado a cirugía. La que sigue. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto es un tema de inmunidad y nutrición, pero no de inmunonutrición asociado a cirugía. Tienen que buscar los estudios, repito, que ven los pacientes, que tiene que ver con pacientes que se benefician de inmunonutrición. Y acá son temas muy generales. La que sigue. Entonces, el consenso colombiano. Nosotros analizamos el consenso colombiano y ellos no utilizaron los estudios más representativos de la inmunonutrición en cirugía. Los que fueron al curso el sábado 19 de noviembre pudieran haber visto la conferencia que yo presenté de inmunonutrición en cirugía. Ahí están los estudios y eso que reduje bastante, tuve que eliminar bastante diapositivas porque solo tenía 20 minutos. Pero hay muchísimo más estudios a favor de la inmunonutrición, sobre todo en pacientes con cáncer que requieren cirugía. Todo tipo de cirugía mayor se benefician de inmunonutrición. Y este consenso colombiano no sirve para nada en cuanto a definir quiénes se benefician y quiénes no se benefician de inmunonutrición. ¿Por qué? Porque no utilizaron los estudios más representativos. ¿Me explico? Así que la que sigue, a ver, ¿cuál es la que sigue? Bueno, entonces acá la recomendación que yo les pedía, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos en Panamá para que la gente utilice más el ERA? Porque al fin de cuentas, cuando uno habla de nutrición en cirugía, todo eso es parte del protocolo ERAS. Y más en cirugías mayores. Uno no aplica protocolo ERA en una hernia inguinal, una cirugía pequeña, ¿verdad? Pero ya en cirugías mayores, entre más grande es la cirugía, por supuesto que necesita protocolo ERA y ahí está inserto lo que es todo lo que es nutrición. Ahí veo, ahora echando para atrás, cuando hablaron de ERA, hablaban de ayuno de 3 horas. Búscalo, ayuno de 3 horas. No es cierto, el ayuno es 2 horas. En el video, está en el video que pusieron. El video dice ayuno de 3 horas para líquidos. Dice que son líquidos claros y excluye el jugo. Los jugos, claro que se pueden tomar, excepto que no tengan pulpa. Lo que no debes tomar es leche o café con leche o té con leche. De eso, leche no, porque leche, como son grasas, retrasa el vaciamiento gástrico. El video está muy bueno, lo felicito, pero tiene ese error.
de que dice que el ayuno para líquidos, claro, debe ser 3 horas. No, es 2 horas. El consenso era. Y también dice que el ayuno para sólido es 8 horas. No, el ayuno para sólido es 6 horas. En verdad, esto se aplica para gente que tiene vaciamiento gástrico normal, que es la mayoría de las personas. Entonces acuérdense que se han hecho estudios de vaciamiento gástrico en base a la fisiología normal gástrica, y en 2 horas, perdón, en 1 hora, ya no hay nada en cámara gástrica cuando se habla de líquidos claros. Y en 3 horas, ya no hay nada en cámara gástrica cuando se habla de alimentos sólidos. Pero por tema de seguridad, pues ERAS aumentó al doble. Por eso es que es, en vez de 1 hora para líquidos claros, es 2 horas. Y en vez de 3 horas para sólido, alimentos sólidos, entonces 6 horas. El video habla de 3 horas para líquido y 8 horas para sólidos, ¿verdad? Y lo que hay que dar es maltodextrina. El término correcto es maltodextrina, que también se lo repetí varias veces en la clase de ERAS. Maltodextrina se le da a los pacientes 100 gramos la noche anterior a la cirugía y luego 50 gramos 2 horas antes de la inducción de la anestesia. Esos datos tienen que tenerlos bien claros. Entonces, vamos a la última diapositiva que ya estabas presentando. ¿Qué hacer en Panamá? Bueno, con los cirujanos viejos que no creen en ERAS, ya no se puede hacer nada. Porque muchos repiten, pues así lo hago yo y así me va bien y con eso no se puede hacer nada. Lo que hay que hacer es con la gente que viene subiendo ahora como ustedes, como los internos, como los residentes, insistir, insistir, insistir. Porque inclusive antes de hablar de ERAS, antes de hablar de inmunonutrición, hay que pensar si el paciente está malnutrido o no. Es la enfermedad más frecuente en los hospitales, ya lo he repetido. Entonces, ¿será que mi paciente está malnutrido? Entonces, esa concientización hay que insistir en los médicos, en los cirujanos, en los estudiantes de medicina que rotan por cirugía. Porque si el paciente está malnutrido y se opera sin una preparación nutricional, seguramente va a presentar una complicación. Entonces, eso es el papel que tenemos que tratar, ese cambio tenemos que tratar de lograrlo. Yo creo que se está logrando muy lento. Otros países ya están volando en ese tema. Solamente tienen que ver las publicaciones que hay en Estados Unidos y Europa, Brasil también. Y nosotros todavía estamos lentos, pues lentos. No pudimos ir a Qatar, ¿verdad? Eso es parte del mismo ejemplo que estamos lentos en muchas cosas y sobre todo en temas de nutrición en cirugía. Entonces, esto es una oportunidad porque si ya todo está hecho en un tema, pues tú no vas a descubrir el agua tibia. Pero el tema de nutrición y cirugía, el tema de ERAS y cirugía, el tema de inmunonutrición y cirugía, hay mucho por hacer. Entonces yo los felicito por haber cogido este tema porque creo que ustedes, con los puntos que yo les he dado, que debo resaltarles, pues creo que les interesa el tema, creo que pueden seguir moviéndose en esa dirección para que no solo estudiantes de medicina, sino cuando sean internos, cuando sean residentes, que entiendo que van a coger todas especialidades quirúrgicas, pues logren ese cambio, logren mejores resultados para su paciente, porque al final eso es lo que queremos todos. Todos queremos ir hacia el mismo final, hacia el mismo objetivo, pero tal vez hay que tomar la autopista adecuada, no equivocarnos en el camino que hay que tomar, sino tomar la dirección adecuada para lograr un mejor resultado para los pacientes. Así que eso es lo que yo les puedo comentar en esta breve presentación mía. Y bueno, nuevamente felicitarlos por lo que han dicho. Si tienen algún comentario, pues con mucho gusto o pregunta, por supuesto, ¿eh? Muchas gracias, doctor, por
darnos su tiempo y escucharnos y corregir lo que tenemos que mejorar. Claro. Estamos a la orden siempre. Gracias. ¿Ok? Quedamos así entonces. ¿Cuándo es el examen? Voy a sacar varias preguntas de aquí. Muy buena idea me han dado. ¿Cuándo es el semestral? El 17, diciembre 17. El sábado. Ah, en la mañana. Sí. Ok. Perfecto, pues. Que la pasen bien. Estudien mucho. Chao, doctor. Gracias. Buenas Chao, noches. suerte. La pasen bien.